Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa de Desatando el Nudo Gordiano. Pues es inevitable referirnos a la marcha de la generación Z y de analizar y compartir con ustedes pues las declaraciones, los comunicados que se han derivado y desde luego el manejo que ha hecho la prensa de esta manifestación. Bueno, lo primero es referirse a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde hoy declara que no participaron tantos jóvenes como si eso fuera lo importante. Por el otro lado, la descalificación del periódico del oficialismo La Jornada, donde establece que marcharon adultos mayores, marcharon también, desde luego, políticos de oposición, con consignas partidistas. Ese es el editorial de la jornada. También es importante comentar un comunicado del partido del oficialismo, es decir, de Morena, donde condena de manera enérgica los actos de violencia registrados en la manifestación. Y empieza desde luego a desvirtuarla, que no fue espontánea, que no fue de jóvenes, que participaron, y lo señala Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán, Emilio Álvarez y Casa, Lourdes Mendoza, Pedro Ferriz Híjar y el padre de Carlos Loret de Mola, entre otros. Y esa sola lista desmonta cualquier narrativa de independencia ciudadana. Y pues están indignados porque hubo, desde luego, en Palacio Nacional la violencia. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México pues habla de 100 policías lesionados y más de 40 de consideración. Y también refiere que hay 20 detenidos. En la marcha en la ciudad de Morelia, pues hay 3 personas detenidas y una periodista lesionada por un agente de la policía. En Guadalajara se reporta que entraron a Palacio de Gobierno y hubo destrozos. Como pues desafortunadamente es el sello o la tónica entrar al inmueble. Recordemos la manifestación en el Palacio de Morelia, donde incendiaron alguna oficina y tiraron muebles por un balcón, muebles del patrimonio. Pero lo que yo quiero destacar con ustedes es la narrativa oficial de desvirtuar por qué no participaron tanto los jóvenes, como dice la presidenta, porque hubo políticos opositores, desde luego, al régimen, y que esto ya la descalifica, ya por eso queda totalmente desvirtuada, porque hay intromisión partidista, que desde luego lo puede haber y lo hubo, pero también es ignorar la participación ciudadana espontánea. Miles de personas que fueron no acarreadas, no politizadas, pero que están hartos, enfadados por la inoperancia del gobierno en temas de seguridad. Fundamentalmente ese es el detonante, pero también la corrupción. La corrupción es otro factor que ya causa mucha molestia en la ciudadanía y que se apostaba, desde luego, desde el ámbito del poder, de que no, pues éramos tolerantes o proclives a la corrupción porque nos beneficiaba de una u otra manera. Y hay un fuerte sector que está
en contra y que hay afortunadamente una conciencia respecto de el nivel de corrupción que existe. Y, insisto, el comunicado de Morena pues no está dirigido a nadie, pues es raro que no esté dirigido a nadie, nada más son unas líneas, pero pues así es el estilo. Entonces, en conclusión, la narrativa oficial y el día de mañana en la mañanera, pues de igual manera, que hubo intromisión, que no hubo tantos jóvenes, que hubo adultos mayores, como si los adultos mayores, y ahí me incluyo, no tuviéramos el derecho de protestar, como si los políticos opositores no fueran ciudadanos y no tuvieran el derecho de manifestarse, porque claro, se manejó que no era partidista, pero esto no excluye, si la gente participa y tiene una afiliación política, pues indudablemente que no podemos descalificarla, así como ellos, desde el poder, desde el partido dominante, Morena, pues también expresan su ideología, expresan su pensar en contra de lo que consideran los opositores o en contra de los que creen que legítimamente no pueden marchar ciudadanos porque tengan alguna simpatía o filiación política y que desde luego pues están en favor de la libre manifestación pero rechazan la violencia. Parecería ser que la violencia en las manifestaciones les indigna más que la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada, por el número de homicidios dolosos que se están registrando, por el cobro de piso o la doble tributación que tienen que pagar empresarios, comercios, la tributación que se paga al Estado dentro del pacto social, pero también un Estado paralelo de la delincuencia organizada que exige tributación y eso no indigna. Y si no se paga esa tributación a la delincuencia organizada, ellos actúan de una manera violenta, privando de la vida, secuestrando, incendiando locales, afectando a terceros. Esa violencia no les ha indignado, esa violencia no les afecta, tanto como el que se manifiesten y hagan consignas ofendiendo a la presidenta, gritando, si ustedes quieren, vituperios, pero también expresiones lógicas, expresiones respetuosas pero enérgicas de una ciudadanía que ya está harta y que debería Morena y desde luego la presidencia de la República saber leer el fondo de estas manifestaciones. A priori la descalificaban, mañana la van a descalificar, pero deben de entender que hay un descontento, deben de entender que ya no es esa popularidad. Hablaba una encuesta de que la presidenta bajó y sobre todo aumentó considerablemente el rechazo de la ciudadanía, harta por la condición y la situación del país. Vemos una presidenta desdibujada, una presidenta intolerante, ocupada más en atacar a sus adversarios que en gobernar. El día de ayer, esto no tiene que ver con la marcha, pero la presidenta mostrando los productos del frijol del bienestar, me parecía, y lo digo con respeto, presidenta, más una demostradora de un supermercado acomodando sus productos muy cuidadosamente para promocionarlos y que
los clientes lleven y compren el producto, y desde luego la demostradora, estoy hablando de ella, ganar una comisión por las ventas.